Vamos a continuar entonces con esta segunda parte del evento. Como ya había comentado, en esta parte van a hablar los panelistas sobre los retos actuales en política monetaria y fiscal en América Latina. Y bueno, sin mucho más que decir, le dejo la palabra a Ana María Aguilar, quien es la moderadora de este panel de discusión, y agradezco a los demás panelistas por su participación. Gracias. Bueno. Hola, buenas tardes ya a todos. Bienvenidos a este panel de lujo que tenemos con estos hacedores de política económica de la región de América Latina. Yo soy Ana María Aguilar, yo estudié aquí en el ITAM también hace muchos años economía. Después empecé a trabajar en Banco de México y luego me fui a estudiar un doctorado en economía en UCLA. Harberger, que ya fue mencionado aquí, fue mi asesor, que es un gran estudioso de América Latina también. Y ahora trabajo en el Banco Internacional de Pagos con Alexandre. Entonces, antes que nada, les pediríamos a los panelistas que antes de que den su ponencia, por favor se presenten, nos cuenten un poco su trayectoria y creo que empezamos por Lorenza. Bueno, mientras ponen la presentación, les comento, soy Lorenza Martínez, también exalumna del ITAM de Economía. He trabajado en el sector público por mucho tiempo, tanto en el Banco de México, en la Secretaría de Hacienda y en la Secretaría de Economía. Y recientemente pues ya, me fui al sector privado y estoy dirigiendo el Banco Actinver desde hace unos meses. Pero bueno, sigo con esta vinculación tanto a la economía como al ITAM. Bueno, y después también en medio de todo esto estudié un doctorado de economía en MIT. Y bueno, yo les quería platicar casualmente, o no sé si por eso también me invitaron, ¿cómo le hago? Ahí está. A esta presentación, porque hace un año se publicó un artículo que escribí con algunos de mis compañeros exactamente del doctorado, queriendo retomar un tema que estuvo muy de moda durante toda esta historia económica que ya hemos escuchado hoy de Latinoamérica durante estas crisis, que fue el consenso de Washington. Ahora les cuento de qué se trata, porque seguramente muchos de ustedes no han oído hablar de él, pero ahora cobra relevancia para saber, bueno, qué tan importante ha sido este Washington Consensus en resolver los problemas de Latinoamérica, los problemas económicos. El Washington Consensus surge en los 80s, a principios de los 80s, exactamente cuando los países de Latinoamérica y algunos otros países emergentes se encontraban en estos episodios de crisis de deuda, en los que debido al endeudamiento que ya se ha comentado el día de hoy, se encontraban con dificultad de pagar esta deuda y tenían que renegociar y se tenía que dar una salida. Algo relevante también que tal vez que no se ha mencionado ahora, pero cobra relevancia además por el contexto económico en el que estamos, es que esta crisis de la deuda se da porque había elementos fundamentales que eran este sobreendeudamiento, pero también había algunos triggers que en su momento fue pues, la subida, el incremento en la restricción monetaria en Estados Unidos por esta época Volcker en la que empiezan a estabilizar la inflación en Estados Unidos, y eso detona pues un incremento en el servicio de la deuda y es uno de los detonantes de esta deuda. Entonces, en esos momentos empieza ante la preocupación y la necesidad de resolver el problema de deuda externa de estos países, se proponen una serie de medidas que van un poco más allá del tema fiscal, como que el tema fiscal siempre iba aunado a los programas del Fondo Monetario Internacional cuando había créditos a los países emergentes, y era con la condición, digamos, de mantener ciertos déficits fiscales que, como vimos, no se cumplían.
Y entonces se piensa, bueno, tiene que ser algo un poco más allá del déficit. Entonces, el déficit fiscal claramente era parte de este elemento, pero lo que es nuevo en estas recomendaciones que se llamaron Washington Consensus, porque se presentaron en una reunión exactamente del Fondo y del Banco Mundial en Washington, y de ahí se empieza a llamarles de esta manera. Aquí también la definición o cuáles son exactamente las políticas, pues hay ciertas dudas, pero bueno, esto es lo que en la publicación en la que se resumen, digamos, o en las que primero se establecieron. El primer elemento, perdón, pero lo más importante es que además de buscar este déficit fiscal por las razones que ya se comentaban y mantener la estabilidad de la deuda, era también buscar que se generaran las condiciones para mejorar el crecimiento económico y la productividad. Se decía, bueno, tal vez no es suficiente el déficit, o el déficit no se puede lograr porque tampoco se está dando el crecimiento. Posiblemente no era raro que con los déficits no se logra el crecimiento, pero es unas reglas de política mucho más amplias. Entonces, es la disciplina fiscal, que incluso en ese momento se consideraba déficit, mantener déficit del 1 al 2%. No hablaba de superávits, que ahora vemos también la importancia que después de estos periodos se tiene que llevar un periodo de superávit para poder estabilizar y reducir los niveles de deuda. También se hablaba de una reasignación del gasto hacia sectores prioritarios, sobre todo pensando en incrementar la productividad. Si el gasto y la inversión del sector público no generaban crecimiento, no se iba a poder resolver los problemas por los que pasaba la región, y en particular hablan de educación, salud, muy enfocado al tema de crecimiento, pero tal vez no tan diferente a lo que se habla hoy tal vez más por un tema de política social, pero desde entonces estaba entre las prioridades y en este orden como el segundo. También se hablaba de un régimen fiscal de tasas bajas y una base mucho más amplia. Entonces eran tasas marginales muy altas que generando incentivos perversos hacia la inversión, y eso busca atacarse de esta manera. El cuarto punto es algo que hoy se ve como bastante obvio, que son tasas de interés determinadas por el mercado. En ese entonces había los mercados financieros domésticos eran prácticamente inexistentes. Las tasas de interés eran establecidas como instrumentos de política, pero que no tenían una validación interna, y que en gran parte eso afectaba este desarrollo de deuda interna. Ya bien hablaba Felipe que se necesita para desarrollar un esquema de salir de la deuda externa y sustituir por la deuda interna. Algo fundamental ahí, además de lo ya dicho, fue este desarrollo de un sistema financiero interno que tuviera condiciones de mercado y en la que hubiera inversionistas que estuvieran dispuestos a entrar en ese mercado. Tasas de interés, tipos de cambio competitivos que permitieran generar un crecimiento a través de las exportaciones. También era muy común que los tipos de cambio que hemos visto, tipos de cambio fijo, que de alguna manera distorsionaban los precios relativos entre exportaciones e importaciones, y que por un interés de mantener subvaluada la moneda, sobrevaluada la moneda para evitar la inflación, se perdía competitividad. Aquí sí venía en estas recomendaciones lo que ya mencionaba también Jaime Serra sobre la importancia de la política comercial para el desarrollo, no solo como un esquema para generar, como ya decía anteriormente, exportaciones que generan crecimiento, y para eso necesitas importaciones, porque al final, para poder ser competitivo en un mercado en el que tal vez no tiene el desarrollo en manufacturas e industrial que los competidores a nivel internacional, tendríamos que importar desde maquinaria, ciertos insumos, para empezar a desarrollar un sector exportador, o incluso por temas de especialización en el que algunos de los productos se producen internamente y otros insumos se tienen que atraer
desde el lugar donde son más competitivos o a menor precio. Este era un tema fundamental, también por el segundo motivo que contribuía a mantener la inflación o los precios estables por un tema de competencia internacional, incluso ayudaba a generar competencia interna a través de las empresas internacionales. La apertura de la inversión extranjera directa, que también hoy en día es algo que en México es un elemento fundamental, pero entonces había muchas restricciones tanto en sectores como en la participación de diferentes tipos de empresas. Se habla, el punto 8, que ha sido tal vez de los más debatidos, entonces era la privatización de empresas del gobierno, y en lo que ha habido tal vez también más regresiones era el octavo punto. Se ha puesto mucho énfasis en este punto, pero ni siquiera fue de los más relevantes, y ahora que hable más adelante se verá también por qué. Había dos elementos en las privatizaciones. Uno, reducir el déficit y tal vez incluso una mejora en reducción de la deuda, pero también con el motivo de mejorar la eficiencia a través de la competencia y mercados privados. Finalmente, dos puntos de desregulación para evitar barreras a la entrada que también estuvieran limitando la competencia y con eso limitando la generación de mayor productividad, y los derechos de propiedad que se veían como fundamentales para promocionar la inversión. Y tal vez lo que pasó en estos 10 puntos, dichos muy rápido, se ha puesto énfasis en algunos de ellos. Por ejemplo, en el de derechos de propiedad se habla poco, y tal vez porque es un elemento mucho más complicado de implementar y tal vez donde ha habido menor de implementación a través de los países. Entonces, estas fueron las reglas, y la gran pregunta es qué tanto se han implementado y qué tal los resultados. El resultado ya lo sabemos, que en general la región no ha logrado llegar a las tasas de crecimiento que se esperaban. Durante este periodo, ya no traje aquí la gráfica, pero también está en el artículo por si quieren consultarlo. En esos momentos hubo una gran expectativa de estos resultados, y la expectativa del crecimiento económico de estos países siempre era mayor que el crecimiento resultante, porque normalmente se iban generando pues no se generaban la implementación como se esperaba, o por otras razones también que se mencionan en el artículo, no se llegaban estos resultados, y continuamente hubo esta reducción en el crecimiento económico esperado de estos países, desde llegar a niveles hasta el 5% en unos años, hasta pues ahora que difícilmente se logra el 2%. Ahora, ¿cómo se dio esta implementación? Aquí traigo nada más algunos de los resultados por temas de tiempo, que ya me tengo que apurar. 2 minutos, muy bien. En términos fiscales, aquí les voy a presentar los casos de Brasil, Chile y México. Brasil siempre, tanto en fiscal como en otros temas, ha sido mucho más heterogéneo en términos de su implementación. Tardó más en reducir el déficit, como vemos aquí. Este es el déficit completo, no es el déficit primario, sino un déficit incluyendo servicio de la deuda, y vemos que todavía durante la primera mitad de los 90 seguía incrementándose el déficit en Brasil, y posteriormente se reduce. Ha habido volatilidad, pero claramente no llega a los niveles esperados. Por otro lado, Chile es como el modelo, ya también lo decía Juan Pablo, es así como que el niño aplicado que implementó con mucha mayor disciplina este tipo de políticas. Y aquí vemos en el caso del déficit fiscal cómo se mantiene en superávit. México reduce este déficit de manera muy importante también que en periodos con superávit. Y después de la crisis del 2008 la internacional, como un esquema anticíclico, se incrementa el déficit, y si bien se ha mantenido en niveles bajos, sí se incrementó la deuda como porcentaje del PIB, como se ve en la gráfica de la derecha. Entonces aquí, en este tema y en los otros países se da algo similar, que hay una implementación
parcial, digamos, en general en términos del déficit fiscal. En términos de apertura comercial, puede ser que sea de los elementos que fuera de Brasil y algunos otros países, Argentina también ha sido también bastante ambivalente en este caso, se ha adoptado más en la región. Aquí vemos de manera específica Brasil, Chile y México, siendo Chile y México con una apertura bastante amplia. Se ven aquí dos indicadores, el de jure, que son los indicadores de tarifas y cuotas a las importaciones, y el de facto, que es realmente qué tan importante es el comercio en exportaciones e importaciones como el PIB. Y vemos cómo tanto Chile como México se vuelven mucho más dependientes o más abiertos y más vinculados con la economía internacional. Y este tal vez es un punto importante en México, porque ha sido de los elementos que ahora, bueno, ha causado cierto discusión, pero en general no era una política que fuera aprobada popularmente en un inicio, y hoy es de las políticas en las que existe mayor consenso y coincidencia en la importancia que tiene el comercio y en particular el Tratado de Libre Comercio para el desarrollo del país. Finalmente, bueno, y en el resto de las políticas también se dan ciertos elementos heterogéneos en términos de la adopción. O sea, no vemos que haya habido un país, tal vez Chile, el que más adoptó estas medidas, pero incluso el tema de privatizaciones, que no tengo aquí el detalle, Chile fue mucho más lento y con una adopción muy parcial. Lo mismo con el tema de reasignación del gasto hacia sectores prioritarios. Pero además de estas políticas dieron la facilidad o generaron el entorno para también avanzar en otras reformas institucionales, como es el tema de la independencia de los bancos centrales, que también en general la región se movió hacia una independencia de los bancos centrales. Aquí vemos cómo México y Chile se acercan en este índice de autonomía del Banco Central, semejantes a los de Holanda, por poner un caso, ¿no? Y en sí también la inflación, vemos una reducción muy importante, ya llegando a los niveles similares a los de otros países desarrollados. Ahora tenemos esta adopción heterogénea, algunas políticas parcialmente, otras no se consideraron. En general, el tema claro es el de los derechos de propiedad, en el que no solo no se generó una mejora, sino se ve un deterioro general en la región. Y el resultado en términos de productividad, pues tal vez también es esta decepción, ¿no? Que a pesar de estas políticas, la productividad no fue la esperada. Vemos de manera muy importante el caso de Brasil y México, o el caso de México, cómo no solo no se incrementó, sino, esto es en términos de la productividad por trabajador en términos relativos con Estados Unidos, que parte de lo que se buscaba era cerrar exactamente esta brecha, y lejos de cerrarse, se abre mucho más, siendo México pues el país que más cae en términos de productividad, y en Chile, como ya decíamos, sí da una mejora. Ahora, lo que es importante, y tal vez lo que hay que recalcar de todo esto, es que si bien en Chile se dan esta adopción y estos resultados, aún en Chile hoy se cuestionan este tipo de medidas. Todos hemos escuchado los eventos sociales que han sucedido, y en gran parte es por un tema social, porque como vemos en términos de indicadores económicos se da resultados muy positivos. Incluso en Brasil y en México, yo quiero resaltar en este cuadro el caso de México, que si bien en términos de crecimiento y productividad no se alcanza lo esperados, también hay avances importantes en términos de reducción de pobreza y distribución del ingreso. En estos tres países hemos visto que aún ante esta adopción parcial de este tipo de políticas, los niveles más bajos en términos económicos de la población son los que más incrementan su ingreso,
y donde se ve una mejora significativa. Entonces, ya para concluir, bueno, ¿qué podemos aprender de todo esto? Y sobre todo, ¿qué vemos hacia adelante? Uno es que hoy las economías latinoamericanas son significativamente más estables que los 80s, salvo algunos casos que ya honrosos que logramos escuchar hace unos minutos por Juan Pablo. Pero también el desempeño económico ha sido menor que lo esperado. Es todavía un punto en debate qué tanto de este desempeño, los logros y los fracasos es por las políticas o qué tanto se han implementado. Pero lo que es claro es que una parte importante de los países implementaron cierto tipo de políticas, como decía en general, el tema de deuda, apertura comercial, los mercados en términos de mercados financieros, los mercados cambiarios, hoy se tienen mucho más desarrollados y mucho más independientes, tienen acceso a los mercados financieros internacionales sin restricciones. Y también lograron ir hacia políticas mucho más allá, incluyendo lo que ya veíamos de la independencia del Banco de México, entre muchas otras, o de los bancos centrales. Y si bien puede ser que hay discusión en términos de algunas de estas políticas y su contribución, hay ciertas pilares que se han considerado que son fundamentales, que fueron fundamentales no solo para mantener la estabilidad, sino que también se deben de considerar en cualquier agenda hacia adelante en términos de desarrollo económico. Claramente hay decepciones o hay necesidades y se tiene que hacer mucho más en las áreas sociales, en particular en educación y en distribución del ingreso, que aún, como ya decía, en Chile, que ha sido el caso exitoso, tiene retos importantes en estas áreas. El talón de Aquiles, el tema de la seguridad pública y la reducción de la criminalidad. Y muy vinculado a esto, el acceso a la justicia y la corrupción. Y finalmente, pues el tema de las políticas ambientales que en ese momento pues no eran prioritarias, hoy se vuelven parte de la agenda, ¿no? Entonces, la parte fiscal creo que es un elemento que hemos aprendido su importancia para para mantener condiciones de crecimiento, pero se requiere mucho más y creo que los retos de la región están ahí, están por definirse tal vez nuevas agendas y nuevas políticas, pero que no se pierda lo ya ganado hasta ahora, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Lorenza. A continuación escucharemos a Alexandre. Muy bien, buenas tardes a todos. Yo soy Alexandre Tombini, soy el jefe de la misión de Banco de Pagos Internacionales aquí en las Américas, en México. Me da mucho gusto hacer parte de este panel. Es un privilegio estar con ustedes, comentar el libro. Para aquellos que tuvieron la oportunidad de leerlo, yo creo que es un libro de referencia. Estaba hablando ahora con los editores a poco. Yo creo que esencialmente para las jóvenes generaciones es importante que sepamos la historia monetaria y fiscal de la región, los retos que se enfrentaron en el pasado y las lecciones esenciales que no hay que olvidarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, recomiendo a los alumnos una mirada en esta obra de referencia. El libro, a pesar de que pese a la riqueza de detalles que vimos aquí, 2 o 3 casos hoy día, yo creo que aparte de las idiosincrasias que hay en cada uno de los países, es justo decir que hay lecciones comunes que nos explican un poco de este desempeño que vimos en estas casi 6 décadas
que el libro cubre. En relación a las tres condiciones, 3 o 4 condiciones que el libro identifica como necesarias para que se evite repetir este tipo de crisis en el futuro, este tipo de crisis que nos afectó tanto en el último cuarto del siglo pasado, ¿no? La primera condición sería entonces asegurar la disciplina fiscal, una política fiscal sostenible. La segunda es ejercer gradualidad y prudencia en la liberalización financiera y en la cuenta corriente y cuenta de capitales del balance de pagos. La tercera es mantener una baja exposición de la deuda pública a movimientos del tipo de cambio. El libro también trae una cuarta condición que sería el seguimiento y control cuidadoso de gastos de las instituciones gubernamentales independientes. Yo creo que podríamos entender esta cuarta condición como haciendo parte, digamos, de una política fiscal sostenible, ¿no? Es difícil no estar de acuerdo con estas conclusiones que el libro trae, pero por eso mi intervención irá a matizar algunas de estas lecciones y describir un poco cuáles son las nuevas lecciones que hemos aprendido en los últimos 20 años, en este siglo. Creo que no hay lugar a duda que la mayoría de los países de la región ha puesto atención a las lecciones de las crisis anteriores. Vimos aquí el consenso de Washington, quería ir un poco más a los años 2000, ¿no? Primero, a finales de la década de 90 y principios de los 2000, la mayoría de los bancos centrales de la región se hicieron independientes o autónomos, de jure o de facto, y se restringió la capacidad de financiación del sector público por bancos centrales. Segundo, la mayoría de los bancos centrales abandonaron el régimen de tipo de cambio fijo por elección de una nueva ancla nominal, que sería el esquema de metas de inflación. Tercero, al mismo tiempo y para lograr que este esquema funcionara, se buscaron fortalecer otros fundamentos macroeconómicos. Así las autoridades tomaron medidas para consolidar las finanzas públicas y fortalecer las instituciones fiscales, con la adopción de leyes de responsabilidad fiscal y, en algunos casos, de consejos fiscales. Y por último, las autoridades también fortalecieron sus sistemas bancarios por la adopción de mayores reservas de capital y una mejor supervisión, mismo antes de la gran crisis financiera del 2008. En pocas palabras, a principios del milenio, los países adoptaron un régimen de política monetaria, fiscal y yo diría también financiera, conducente a una inflación baja y estable. Sin embargo, mismo a partir de este momento, el camino no ha sido fácil para los bancos centrales de la región, que enfrentaron periodos de gran volatilidad en los últimos 20 años. Incluso con el restablecimiento de la disciplina fiscal, los problemas de endeudamiento excesivo o de riesgo de auge y caída en los mercados financieros no desaparecieron. En particular, a principios de la década de 2000, el formidable ascenso de China como potencia económica marcó el comienzo de un auge de materias primas y entradas de capitales, interrumpido temporalmente por la gran crisis financiera de 2008. Poco después de este shock, se produjo otro auge en los precios de las materias primas y entradas de capital, impulsado de nuevo por un fuerte estímulo en China y otras grandes economías avanzadas, como fueron las medidas que conocemos, las medidas no convencionales de política monetaria, de compra de activos, entre otras. Adicionalmente, también se dio un cambio en el financiamiento de los bancos hacia los mercados financieros, con gestores de activos e inversionistas institucionales desempeñando un papel cada vez más relevante, lo que le añadió un poco más de volatilidad a los flujos de capitales hacia la región. En general, la mayoría de los bancos centrales lograron navegar a través de estos episodios de fuertes entradas y salidas de capital sin contratiempos importantes. ¿Y por qué? A mi juicio, una de las razones ha sido el prudente y sistemático uso de múltiples instrumentos y la inclusión de consideraciones de estabilidad financiera
en el quehacer de la banca central. Ante grandes fluctuaciones de los flujos de capitales y los precios internacionales de los activos, el uso estricto de apenas un instrumento de política monetaria plantea al menos dos importantes dilemas. En primer lugar, si la inflación está muy cerca de su meta, los bancos centrales con metas de inflación tendrían menos margen de maniobra para aumentar las tasas de interés, para moderar la demanda interna y frenar la acumulación de deuda. En segundo lugar, un aumento de las tasas de interés a corto plazo podrían exacerbar la apreciación del tipo de cambio. Esto a su vez podría traer flujos de capitales adicionales y a través de ellos aumentar la lasitud de las condiciones financieras internas. Las mismas fuerzas también pueden operar en dirección opuesta, es decir, el Banco Central puede querer reducir las tasas de interés para estimular la demanda, pero verse limitado por la necesidad de reducir, de contener la depreciación del tipo de cambio. La depreciación, como sabemos, puede resultar en una mayor inflación y un endurecimiento de las condiciones financieras. De hecho, los bancos centrales de América Latina han estado haciendo uso no solo de la tasa de interés de política monetaria, sino también de otras herramientas, entre ellas, en casos especiales, herramientas macroprudenciales y en casos más especiales, eventualmente, intervenciones en el mercado de cambio. Es importante destacar que no han hecho eso solamente en los periodos de mayor estrés, pero también en los periodos de auge de entrada de capitales excesivos. Los bancos centrales de la región han aprovechado la oportunidad para fortalecer sus amortiguadores, por ejemplo, acumular reservas internacionales. La intervención cambiaria, como sabemos, también en situaciones excepcionales, puede proveer liquidez al mercado en caso necesario para su buen funcionamiento, así como suavizar la apreciación o depreciación del tipo de cambio, limitando su impacto en la inflación y en las condiciones financieras. Los instrumentos macroprudenciales, por su vez, permiten fortalecer la resiliencia de las instituciones financieras y posiblemente también ralentizar la acumulación de vulnerabilidades en el sector financiero. Por lo tanto, a mi juicio, una lección importante es que las metas de inflación en las economías emergentes deben implementarse utilizando de forma prudente instrumentos para, sobre todo, asegurar la estabilidad financiera al tiempo que se asegura la estabilidad monetaria. La primera ventaja es que esto aumenta la resiliencia financiera. No es causalidad que las economías latinoamericanas no sufrieron ninguna crisis importante cuando golpeó la gran crisis financiera de 2008-2009 y posteriormente durante el Taper Tantrum del 2013. Si alguien despertara en 2008-2009, se sorprendería del hecho de que no ha ocurrido una gran crisis en la región en aquel gran choque. En segundo lugar, reducir las vulnerabilidades financieras y constituir reservas. El uso juicioso de múltiples instrumentos también puede reducir el temor a la flotación y aumentar el margen para que el tipo de cambio actúe como amortiguador. Por ejemplo, después que terminó el auge de las materias primas, en el 2014-2015, las depreciaciones de las monedas ayudaron a reducir los grandes déficits en cuenta corriente que se ampliaron tras el colapso en los precios de las materias primas. Este último punto refleja una de las condiciones destacadas en el libro para evitar la repetición de crisis pasadas, a saber, hacer que la deuda soberana sea menos sensible al tipo de cambio. Y aquí quiero hacer un matiz, no es solamente la menor dependencia de la deuda soberana, pero también el sistema financiero como un todo que da margen, flexibilidad para que las economías de la región puedan responder a estos choques internacionales. Déjame pasar el último punto. Ahora entonces, la pregunta que se coloca es si podemos olvidar de estas lesiones de las crisis de los 60 años que ha cubierto el libro. Yo creo que en ese sentido mi respuesta es que la sociedad ha aprendido a disfrutar una estabilidad macroeconómica, principalmente con inflación baja y estable, y difícilmente estará dispuesta a perderla.
Sin embargo, hasta ahora esta estabilidad no puede darse como sentada. La capacidad de controlar la inflación, como vimos, especialmente en la coyuntura actual, depende en gran medida de una política fiscal sólida. Esto significa que la consolidación fiscal no puede evitarse ni posponerse por mucho tiempo, aunque sea difícil, y sabemos, dada la fuerte demanda social en la región, la necesidad de reducir la pobreza y la desigualdad de ingreso, pero las sociedades tienen que buscar priorizar estos gastos, si es que es la prioridad de estos países, pero al mismo tiempo generar una política fiscal hacia mediano plazo que sea sostenible y que sea creíble, que los mercados compren, porque eso seguramente reducirá, digamos, los costos de financiación, no solo para el sector público, pero sobre todo para la economía. Muchas gracias, paro por aquí. Alejandro. Ya por último escucharemos a Alejandro. Gracias, Felipe. Muchas gracias, Ana. Muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes. En primer lugar, antes de dar mis comentarios, dejen hacer un comentario general sobre el libro y sobre la conferencia. Hace unos meses, hablando con Felipe, bueno, yo soy Alejandro Werner. Ahora estoy en la Universidad de Georgetown, en el Centro de las Américas, y esta conferencia la organizamos de manera conjunta con el Departamento de Economía del ITAM y el Centro de Investigación Económica de la Universidad de Georgetown. Hablando con Felipe sobre el libro, un poco pensábamos que el hecho que el libro, después de 10 años de trabajo, se haya culminado durante la pandemia, hizo que tal vez su divulgación inicial, no solo por el tema del distanciamiento social, sino porque también los retos macroeconómicos en ese momento tal vez eran muy diferentes de los que se extraen de las lecciones del libro, porque era cómo estimular la economía, cómo compensar los efectos económicos del distanciamiento social y las medidas de salud pública. Era un debate un poco ajeno a la historia que teníamos. Tal vez el libro no tuvo la divulgación y el impacto que debió haber tenido. Y en ese momento, hablando con Tim en un Zoom, también pensamos que dado los retos que va a enfrentar la región de ahora para adelante, las lecciones del libro van a ser todavía más importante de lo que tal vez se pensó en el momento que se empezó el libro, que tal vez era el boom de commodities, bajas tasas de interés en el mundo, etcétera. En ese sentido, realmente a ustedes como estudiantes, muchos de ustedes de la carrera de economía, les digo, en mi experiencia, yo creo que este es un trabajo en términos macroeconómicos que debe de ser de los trabajos con mayor impacto en la región en los últimos 10 o 15 años. La región ha sido un laboratorio de políticas macroeconómicas, ya lo vimos en el caso de Argentina, y dada la velocidad a la que iba Juan Pablo, pero habló de tipo de cambios múltiples, de reestructuras de deuda, de controles de precios, de política fiscal. Luego pasamos al caso del consenso de Washington con instituciones fiscales, con nuevos regímenes monetarios, pasar de tipos de cambio fijo, bandas cambiarias a tipos de cambio flotantes. Todo eso lo encuentra en el libro, cajas de conversión. Entonces, realmente es difícil encontrar una región y es difícil encontrar la calidad de los contribuidores a este libro y la temática tan profunda que el libro cubre. Y en ese sentido también ahora que estamos entrando a una situación en la cual Latinoamérica enfrenta deudas más elevadas, déficits fiscales importantes, aumento en tasas de interés internacionales y probablemente estamos mirando a una recesión mundial con, digamos, vulnerabilidades en la economía china, vulnerabilidades muy grandes en Europa con el aumento del precio de la energía ocasionado por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y por otro lado, con la posibilidad de una recesión en la economía de Estados Unidos, dada la necesidad de enfriar esa economía y regresar la inflación a tasas cercanas al 2% en los próximos 24 años, claramente América Latina enfrenta una situación compleja. Por otro lado, algunos analistas han destacado
digamos, la oportunidad de América Latina que en el conflicto comercial y de inversión y geopolítico entre China y Estados Unidos, América Latina puede ser un beneficiario de la reubicación de plantas productivas que estaban ubicadas en Asia para servir al mercado tanto americano como al mercado europeo. Entonces, en ese sentido, y rápidamente, ¿cuáles son los riesgos, cuáles son los retos macroeconómicos para América Latina hoy saliendo de la crisis del COVID? A ver. Mi reto es echar a andar esto, ¿no? Si lo muevo aquí. Si lo pongo aquí, ¿no? Sino, bueno, lo que Felipe y Diego me ayudan. En primer lugar, empezaba esta presentación con la misma lámina que presentaron todos mis antecesores. Básicamente, el crecimiento económico en América Latina en los últimos, perfecto, gracias, Diego. En los últimos 50 años ha sido sustancialmente menor al crecimiento económico que hemos visto en la economía mundial, en las economías desarrolladas y en las economías emergentes que han logrado converger o que están en proceso de convergencia a las economías desarrolladas, principalmente, como pueden ver en esa gráfica, las economías del sudeste asiático, las economías asiáticas principalmente China y también las economías emergentes de Europa Oriental. Y después vemos América Latina, a África y algunas economías del Medio Oriente, básicamente con este problema perenne de crecimiento, en el cual, como dijo Lorenza, Alexandre, y en el panel anterior, si bien se resolvieron muchos de los problemas macroeconómicos y eso sí generó ciertos beneficios, realmente el tema de productividad, competitividad de estas economías no se ha resuelto de manera importante. ¿Qué pasa y cómo se agrava este tema con la crisis del COVID? Como podrán ver, digamos, en esta gráfica, vemos el crecimiento económico de América Latina, una caída muy importante en el año del COVID en 2020, una recuperación importante en 2021, pero luego regresamos a la tasa de crecimiento potencial de alrededor de 2,5% o 2% en América Latina para los años que siguen, y esto lo que genera es el problema de la gráfica de en medio. En la gráfica del medio lo que tenemos en la línea azul es básicamente el nivel del Producto Interno Bruto de América Latina que se esperaba se materializa en cada uno de estos años, el 22, el 23, el 24, eran las expectativas que teníamos antes de la crisis del COVID. Y la línea naranja es, primero, los datos que hemos registrado en 2020, 2021, y lo que esperamos que se registre en 2022, 2023, 2024. Lo que vemos es que la crisis del COVID va a dejar un efecto permanente en América Latina. El PIB va a ser alrededor de 4% menor, o eso es lo que anticipan la mayoría de los economistas, de lo que pensábamos que iba a ser en ausencia del COVID. Entonces, este problema de crecimiento, este problema, digamos, los problemas sociales que mencionaba Lorenza, van a ser aún más profundos de lo que ya teníamos al inicio del año 2020. La última gráfica nomás muestra por país, digamos, las columnas azules nos muestran, digamos, dónde estará el PIB en el año 2024 en cada uno de estos países comparado al PIB del 2019. Y nos dicen que todos los países van a estar ya recuperados con respecto a este nivel, pero obviamente todos ellos van a estar por debajo de donde esperábamos que hubiesen estado antes del COVID, y probablemente el caso de México es, dadas las expectativas de los economistas, el país que va a tener una mayor pérdida permanente con respecto a donde esperábamos que nuestra economía se hubiese encontrado en ausencia de la crisis del COVID. El segundo reto importante de coyuntura para América Latina es la crisis inflacionaria. Como podrán ver en esta gráfica, vemos cómo la inflación está en niveles promedio para la región de 12%,
La gráfica de en medio nos muestra los niveles de inflación para las principales economías de América Latina en un rango entre 11 y 8. Y luego, digamos, obviamente una parte importante de este fenómeno explicado por los precios de las materias primas, el petróleo, los alimentos, etcétera. Y vemos el gran incremento de algunos de estos precios. Sin embargo, vemos cómo en las expectativas de inflación para los años 23 y 24, la gente está esperando que esta inflación caiga de manera importante. Aquí no graficamos la inflación en Estados Unidos, que también está en niveles digamos, de 9%, la inflación en Europa que también está subiendo de manera muy importante, como esto es un fenómeno global producto de la recuperación post-COVID de la economía internacional. Y ahí lo importante y el debate, por ejemplo, en Estados Unidos que se ha dado es cuánto del incremento de la inflación es producto de esta recuperación de los precios de las materias primas y de los problemas de volver a encender la economía mundial para operar a nivel potencial después de haber cerrado una proporción muy importante de nuestra economía y eso generó cuellos de botella en sectores muy importantes como son los microchips y en los sectores de materias primas. Entonces, ¿cuánto de esto, una vez que arreglemos todos estos cuellos de botella, se iban a corregir de manera automática y cuánto de este incremento en la inflación básicamente se debe a que las economías están sobrecalentadas? En el caso de Estados Unidos, claramente el FED pasó de pensar que este era un fenómeno principalmente transitorio y asociado a este incremento muy importante en precios, pero que se iba a corregir en la medida que la economía empezase a operar de manera más normal, a pensar que hay un fenómeno de sobrecalentamiento asociado a los grandes estímulos monetarios y fiscales a los que estuvo sujeto esta economía y en ese sentido, tarde, pero de manera decidida, empezó a aumentar sus tasas de interés. En América Latina, claramente, la inflación está menos determinada por un sobrecalentamiento económico, como estamos viendo, digamos, en términos de las proyecciones del PIB. Estados Unidos ya recuperó los niveles de tendencia previa PIB, etcétera, y más por una inflación importada del resto del mundo, que cuando se corrija el resto del mundo se va a corregir en nuestros países. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? La falta de credibilidad de las anclas nominales de nuestras economías hace que las expectativas de inflación puedan ser más vulnerables que en economías avanzadas. Y en ese sentido, América Latina reacciona de manera mucho más temprana con tasas de interés que la economía de Estados Unidos y la economía europea, y luego sigue aumentando tasas de interés en la medida que se empieza a normalizar la tasa de interés internacional. La pregunta es, ¿hasta cuándo subir tasas de interés? Probablemente en la medida que la inflación siga sorprendiendo al alza con respecto a las expectativas, los bancos centrales están en la necesidad de mostrar que están reaccionando a este fenómeno para contener esta revisión de las expectativas, y si necesitan retrasar un poco el crecimiento económico para que los salarios y precios no empiecen a incorporar expectativas de inflación altas, están dispuestos a pagar este costo, porque si no, el costo que vamos a pagar más adelante, si dejamos que el sistema incorpore una expectativa de inflación del 8% y que ésta se vaya incorporando en la fijación de todos los precios y salarios, el aumento de tasas que vamos a tener que realizar más adelante va a ser sustancialmente más alto. Y para conectar esto con yo diría que el reto importante para América Latina, y lo quiero ilustrar con la gráfica de México en términos de política monetaria, va a ser cuando la inflación empiece a bajar de manera importante, tal vez no actuar de manera tan asimétrica como actuamos, por ejemplo, en el último blip inflacionario que tuvimos en el año 16-17, que tuvo que ver con movimientos del tipo cambiario asociado a la incertidumbre sobre el Tratado de Libre Comercio. Ahí vemos, y ya estoy esperando los comentarios de Daniel Chicar cuando terminemos, pero digamos, el Banco de México sube las tasas de interés muy rápido cuando la inflación sube, pero luego cuando la inflación baja de manera importante, el Banco de México se tarda mucho en bajar tasas de interés. Probablemente por las expectativas de inflación tal vez no bajaron tan rápido, etcétera, pero claramente vemos esta simetría y este sesgo hacer, y digamos, dada la coyuntura económica de lento crecimiento económico, etcétera, sería bueno que el Banco de México con una buena política de comunicación pueda apoyar
la formación de expectativas y que esto le abra la puerta para poder tener tal vez una reducción más rápida de tasas de interés y que las tasas de interés no se queden atoradas en niveles muy elevados cuando la inflación ya está bajando de manera importante. Por último, el segundo reto macroeconómico muy importante es que casi todas las economías de América Latina aumentaron de manera importante sus déficits fiscales para apoyar a la economía durante el COVID. Este no fue el caso de México, pero el resto de las economías así lo hicieron, como pueden ver en la gráfica de la izquierda. Esto llevó a que la deuda pública suba de manera importante en casi todas las economías y ahora está el reto, como vimos, digamos, en el resumen y en los artículos del libro, de básicamente garantizar la sostenibilidad fiscal para que los agentes económicos no esperen que se empiecen a dar estos juegos que mencionaba Juan Pablo, redistributivos, de que el que compra dólares antes tiene una ventaja anticipando una depreciación del tipo de cambio, el que vende la deuda pública antes de una reestructura de la deuda en un país X de América Latina tiene un beneficio con respecto al que la compró, y que nos metamos al juego redistributivo en vez de enfocarnos en el juego productivo, que es en el que tienen que estar estas economías. En ese sentido, en la medida que los marcos fiscales y las acciones fiscales de los países garanticen que este incremento de la deuda básicamente no va a continuar y se va a estabilizar y probablemente podamos inducir una gradual reducción de la razón de deuda PIB en el futuro, porque ya estamos arrancando en niveles elevados, que llevó a que la calificación de deuda de todas las economías latinoamericanas bajara, claramente es muy importante empezar esta acción fiscal de garantizar, con la reducción del déficit hoy y de tener marcos fiscales que garanticen disciplina fiscal en los próximos años, para que no se den estos procesos, sobre todo en un entorno también de altas tasas de interés en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Esto qué va a hacer? Por un lado, esto va a hacer que cuando pensemos en la dinámica de deuda, en la medida que vamos renovando la deuda, cuando vence un bono del gobierno mexicano de 10 años, que colocamos hace 10 años, que pagaba una tasa del 6 y ahora lo tenemos que renovar al 8 o al 8,5, esto nos va a generar mayor presión en el pago de intereses sobre el presupuesto. Entonces, la dinámica de deuda también se va a ver afectada por las mayores tasas de interés internacionales. En segundo lugar, como se vio, digamos, en lo que comentaba Lorenza, cuando suben las tasas de interés internacionales, los inversionistas ya no van a buscar papeles más riesgosos porque pueden obtener un rendimiento más alto en las economías avanzadas. Y esto va a reducir la oferta de capital, tanto de inversión como de portafolio para las economías emergentes. Y de ahí la importancia de reforzar la fortaleza de los marcos macroeconómicos, fiscal y monetarios en las economías de América Latina. Y ya nada más para concluir, el último reto importante saliendo del COVID es que también se han deteriorado los indicadores sociales de las economías de América Latina. Pobreza, salud pública, educación, siendo la región que más semanas de educación presencial perdió durante la pandemia, y veníamos de una situación ya con disturbios sociales importantes pre-pandemia, y por lo tanto también las políticas económicas van a tener que profundizar, digamos, el marco del consenso de Washington con una agenda social mucho más profunda, mucho más que abarque un porcentaje de la población importante, y para lo que muy probablemente se necesiten recursos adicionales que estén sustentados en reformas fiscales que además hagan los sistemas fiscales más eficientes para no generar incentivos negativos a la inversión. Entonces, los retos económicos de América Latina hoy por hoy son muy importantes. Ciertos beneficios de esta reubicación de la planta productiva hacia América Latina en un contexto de tensiones geopolíticas, de las cuales América Latina no participa activamente, ni en la tensión Estados Unidos-China, ni en la tensión en Europa del Este, y esto puede ser una ventaja importante. Altos precios de las materias primas también apoyando a la región, pero sí un reto fiscal, monetario y de crecimiento económico con inclusión social muy importante. Muchísimas gracias, y nomás de veras vuelvo a recomendarles el libro porque creo que en pocos años las lecciones de este libro van a ser muy importantes en el diseño de la política económica en América Latina. Gracias. Gracias, Alejandro. Pues si yo fuera estudiante ahora del ITAM, me encantaría tener una referencia
como es este libro, y también estaría muy contenta en tener este panel que nos los ponga en el contexto actual. La verdad es un lujo. Bueno, voy a hacer un par de preguntas para nuestros panelistas. Es imposible no evitar hacer una pregunta sobre México, sobre cómo estamos en este momento, y también pensar en una pregunta sobre más estructural, sobre si el consenso de Washington lo hicimos en mayor o menor medida en algunos países u otros, y pudimos evitar quizás grandes crisis de desbalances económicos o de balance de pagos. No obstante, no nos dio los resultados que todos estábamos esperando. Entonces, me concentraría primero en Lorenza, que ahora está en el sector privado. Lorenza, ahora en México, como lo comentó Alejandro, ha tenido esta responsabilidad o prudencia fiscal, incluso ante una crisis como la de COVID. Tenemos cuentas fiscales en orden, no de manera estructural, pero sí lo podemos decir en términos generales. No nos cambiaron la calificación crediticia, como era el temor al principio del sexenio. Y quisiera saber, dado el marco de este libro, en donde parece ser que la responsabilidad fiscal es una condición necesaria para evitar crisis, ¿cómo ves el contexto para México en la parte fiscal y si esta política fiscal se te hace que haya sido la adecuada? Gracias, Ana. Como que es un tema complejo porque desde la perspectiva fiscal se ve, como ya se mencionó, relativamente sano. Tal vez hay temas a largo plazo que pueden preocupar. Claramente, sí, esto implicó el que la caída en el ingreso y en la pérdida social, digamos, causada por el COVID fuera mucho más grande que en otros países. Pero en general yo no creo que ese sea el reto más importante para México hacia adelante, a diferencia de otros países. Tiene que mantener la disciplina y seguir en esa ruta. Tampoco, y quiero mencionar otro reto porque normalmente se menciona mucho, y hablando del tema fiscal monetario del día de hoy, es el del tipo de cambio. Como vimos en la historia de Latinoamérica y de México en particular, cuando venían estos ciclos, y en particular la subida de tasas en Estados Unidos, normalmente era el detonante, como yo también lo mencionaba, de una crisis. Ahora era una crisis porque también los fundamentales eran muy diferentes, ya sea porque había un exceso de deuda o porque había de deuda pública o de deuda del sector privado, pero en ambos casos lo que veíamos era un sobrecalentamiento de la economía, o digamos reflejado en un desbalance externo. Normalmente era común que tuviéramos una situación en cuenta corriente, déficit altos, que se veían poco sostenibles y que normalmente el detonante era una subida de tasas, y eso generaba tipos depreciaciones del tipo de cambio, devaluaciones fuertes del tipo de cambio, porque además veníamos de o tipos de cambio fijo o un esquema en el que se mantenía sobrevaluado el tipo de cambio. En este momento en México no vemos una presión en el tipo de cambio. Puede esto cambiar muy rápido pero hoy el déficit de la cuenta corriente es minúsculo. Hoy no vemos también el mecanismo mediante el cual se está financiando este déficit son principalmente con o remesas o inversión extranjera directa, que también son fuentes de financiamiento mucho más estables que las de portafolio. Entonces, este tema de la preocupación del tipo de cambio creo que se está desviando mucho por la historia de la que venimos. Yo creo que el gran reto es el reto social, la pérdida que hemos tenido en términos de educación. En la parte de salud también hay unas brechas que se están abriendo, tal vez en parte por ineficiencia en el gasto, pero también por reducir el gasto de una manera inadecuada, por estarlo reduciendo en las áreas más críticas, y el tema de derechos de propiedad, acceso a la justicia, etcétera, que puede implicar un costo en crecimiento y en inversión muy importante. Hasta ahora tal vez ese no ha sido un detonante o un
que afecte de manera muy importante a la inversión, porque tal vez se ven inversiones de más largo plazo o se ven que no están realmente afectadas por eso, pero sí puede llegar a afectarlo de manera mucho más importante, y esos para mí son los retos más importantes. Alejandro, si tú quieres agregar algo para el caso de México, seguramente tendrás algún comentario. Pero además pensando en este tema del consenso de Washington y qué hemos hecho, qué no hemos hecho, etcétera, en gran medida se ha implementado, ¿no? Y como ya dijimos, se evitaron esas crisis de los 70s y de los 80s. Sin embargo, vemos una ola en América Latina de descontento social, de cambios políticos importantes, de incluso repensar el contrato social en algunos países. Hacia adelante, ¿qué perspectivas ves para aliviar esto? ¿Cuál sería tu recomendación? Yo coincido con Lorenza y lo que yo creo es que tal vez la discusión no es tanto qué se implementó bien, qué se implementó mal del Consenso de Washington. Yo creo que ha habido avances muy importantes, como vimos el día de hoy, en la parte macroeconómica, pero creo que ha habido muy poco avance, como vemos en América Latina hoy, en legitimar este equilibrio económico y social, porque no hemos tenido el impacto en crecimiento que creíamos, no hemos tenido el impacto en términos sociales que creíamos que el crecimiento nos iba a dar, y yo creo que eso a lo que ha llevado a muchos analistas es hacer la reflexión que el paquete de políticas públicas tiene que ser un paquete más balanceado, que tenga un componente de políticas sociales y redistributivas, que tenga la misma jerarquía en la agenda económica que tuvo el movimiento hacia políticas pro estabilidad, pro crecimiento y pro inversión, para que tengamos un proceso más equilibrado y con mucho más apoyo en la parte de consenso social. Y en último lugar, el tema de la falta de legitimidad de este equilibrio corre por variables económicas, pero también corre por variables sociales, como es la discriminación, tanto en términos sociales como racial, como es nuestro sistema judicial, el acceso a los servicios del sistema judicial que tienen los diferentes segmentos de la sociedad. Y yo creo que es un tema que no tenemos que concentrarnos en cómo se movió el índice de Gini, sino tenemos que concentrar en cómo nos vemos como nación y cómo vemos que las políticas públicas se están diseñando para apoyar al median household y no tal vez al decil 1 y al decil 2. Bueno, y por último, una pregunta para Alexandre. Como es mi jefe, será la pregunta más fácil. Alexandre, hacia adelante, bueno, hemos hablado mucho de la historia de América Latina, de los retos que tenemos, y quizás el reto más inminente que tenemos es que en 2023, si bien para 2022 a algunos países les ha ido incluso mejor de lo que se esperaba por el tema de los precios de las materias primas, es claro que para 2023 a todos nos va a ir peor. Y vamos a estar enfrentando tasas de interés altas, tenemos un gran endeudamiento, que ya lo hemos platicado. ¿Cómo ves las perspectivas hacia adelante y qué tanto espacio podremos tener para suavizar el efecto del entorno externo tan difícil? Gracias, Ana María. Sí, yo creo que tuvimos una inflación mucho más fuerte que originalmente se pensaba, más persistente. Y como dijo Alejandro, los países de Latinoamérica no tienen el lujo de see through esta inflación que se decía temporal en aquel entonces, en 2020, inicio de 2021, ¿no? Entonces, la región ya se ha adelantado en el ciclo de política monetaria, y eso yo creo que ha sido importante. Fueron los primeros a subir los tipos, ojalá que sean los primeros a parar de subir, pero esto es un problema que vamos a ver en los próximos meses, yo creo, ¿no? La inflación va a converger gradualmente a las metas de inflación, probablemente en 1 año y medio, 2 años. O sea, no hay espacio de política monetaria de reversión en este horizonte, a mi juicio, ¿no?
Por otro lado, la política fiscal también vimos los números ahora con Alejandro. Yo creo que en 2021 México y Brasil, ajustado por el ciclo, estaban con una este año. Entonces, yo creo que la historia en lo que dice respecto a la parte fiscal va a ser una de consolidación fiscal, de vender una política sostenible a mediano y largo plazo. Creo que una cosa importante que vimos en este último shock es que los flujos de capitales y los tipos de cambio, principalmente los dos grandes países de América Latina, fueron bastante estables para el tipo de choque que hemos sufrido, ¿no? Tiene que ver con el adelantamiento del ciclo de aperto monetario en estas economías, tiene que ver con el hecho también que no es muy positivo, pero que entraron pocos recursos, pocos flujos de capitales en los 2 años anteriores a la pandemia, o sea, teóricamente había menos para salir, pero también el hecho de que las políticas macro la estructura de políticas macro ha sido reforzada. Entonces, esto yo creo que es un elemento importante. En Sudamérica tuvimos la subida de los precios de las commodities, en México las remesas muy fuertes, y esto también ha ayudado a estabilizar el tipo de cambio en este gran choque que estamos sufriendo en el mundo y en la región en particular. Hacia adelante, me parece que también la parte del sistema bancario ha sido bastante resiliente, ha sido parte de la solución y no del problema. Los bancos entraron en la pandemia bien capitalizados, bien líquidos, entonces esto es importante. Naturalmente que si estamos pensando en una inflación más persistente, una política monetaria más agresiva en las economías avanzadas, en particular en Estados Unidos, un crecimiento que se revisa a la baja en la economía global y en la región en particular, yo creo que es una área de atención lo que va a pasar en el sistema financiero, principalmente que tuvimos muchos nuevos entrantes en los grandes mercados de América Latina, como las fintechs, los nuevos bancos en línea, que han nacido, digamos, en un ambiente de tasa de interés bajo, no tienen experiencia en el ciclo financiero. Entonces, hay que echar una mirada con calma, pero hasta el momento ha sido parte de la solución. Yo creo que hacia adelante estoy de acuerdo con lo que propone Alejandro para México, para la región también, llevar en cuenta la cuestión social de la distribución del ingreso que está empeorando en los últimos años. Y yo creo que hay que tener una énfasis muy grande que esta crisis nos mostró que nosotros economistas enfocamos en el lado de la demanda porque es donde tenemos más control, tanto en la política fiscal como monetaria, pero hay que enfocar como país, como región, en la oferta de la economía, ¿no? Yo creo que ahí hay buenas oportunidades en la economía de transición hacia bajo consumo de carbono, hay buenas oportunidades en la digitalización de la economía. Vemos los sistemas financieros de América Latina, Brasil ha avanzado muchísimo en esta área y puede avanzar más. Entonces hay oportunidades también, pero yo creo que un enfoque hacia el lado de la oferta para mejorar la asignación de recursos, para incrementar la productividad que está muy baja, sería importante en este periodo de frente. Bueno, muchas gracias. Espero que les hayan disfrutado este panel. Adelante, Felipe. Solamente 2 agradecimientos. Primero, a todas las y los participantes, muchísimas gracias porque yo aprendí muchísimo escuchándolos. Y un agradecimiento al profesor Diego Domínguez, quien trabajó muchísimo para organizar este evento. Muchas gracias y muchas gracias, Diego.